Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida al curso Piloto de Dron, capítulo Plan de Entrenamiento. En este video vamos a ver cómo se realiza un desplazamiento en diagonal. Hoy vamos a trabajar con la palanca izquierda y derecha del control remoto, haciendo movimientos arriba y abajo con la palanca izquierda y movimientos combinados derecha e izquierda con la palanca derecha. Cuando hablamos de desplazamiento diagonal, estamos hablando del siguiente desplazamiento: hacia allá, hacia allá. Podríamos tener diagonales más inclinadas que otras. Todo dependerá de qué tan inclinada esté la palanca derecha del control remoto. Para hacer el movimiento diagonal vamos a utilizar la palanca izquierda y la palanca derecha. La palanca izquierda para despegar y aterrizar, la palanca derecha para hacer el movimiento. Entonces el movimiento diagonal es una combinación entre pitch y alabeo. Entonces la diagonal contiene los dos movimientos, voy tanto arriba como hacia el lado, pero combinado. Entonces voy a llevar la palanca, es como si fuera una X, ¿ok? Una X, entonces va a haber 4 posibles movimientos, ¿ok? Ahora yo puedo llevarlo aquí con más movimiento horizontal que vertical, entonces la diagonal será más acostadita. Cuando tiene más movimiento vertical, la diagonal va a ser mucho más pronunciada. Vamos a hacer dos ejercicios. Primer ejercicio, vamos a llevar el dron en diagonal. Cada uno escoge qué diagonal y lo devuelve a sitio de despegue. Aquí ya tenemos que empezar a compensar potencia. Entonces es el mismo ejercicio que veíamos tanto en el movimiento de alabeo como en el de cabeceo. Entonces vamos a ver que entre más llevemos la palanca hacia arriba, más rápido irá el dron, pero perderá más compensación. Entonces tenemos que compensar potencia. Vamos. Listo. Y otra vez hacia atrás con potencia. Y volvemos al sitio de partida. Entonces, primer ejercicio nuevamente, vamos despacio. Segundo ejercicio, mucho más rápido. Y vamos ahora a estrellar nuestro dron. Sucede exactamente lo mismo que en los otros movimientos. Entonces, ganamos altura, ya no compensamos más y nos vamos. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulecio. Y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.